El Chelsea ha quedado eliminado de la Champions League y con ello se confirma un fracaso absoluto que ha tenido el equipo londinense en esta temporada y un fracaso absoluto, por supuesto, de su nuevo dueño, de Todd Boehly, en su primera temporada como propietario de los Blues. Chelsea ha quedado eliminado ya de la Champions, lo cual quiere decir que no ganará ningún torneo en esta temporada. Hay que recordar que se ha gastado el conjunto londinense más de 500 millones de libras esterlinas en menos de un año. No van a ganar ningún torneo, están en el lugar número 11 de la Premier League, por debajo de equipos como el Brighton, el Brentford, el Fulham o el Aston Villa. Y de hecho el Chelsea hoy en día está más cerca de puestos de descenso que de puestos de competiciones europeas. Un completo fracaso la primera temporada de Todd Boehly al frente del Chelsea. Sin embargo, el fracaso y la dimensión de este fracaso y de este ridículo no solamente se aprecia por los resultados, sino por todo lo que ha pasado con el conjunto londinense en esta temporada. Por ejemplo, ya tuvo 3 técnicos el Chelsea en lo que va de esta temporada. Hay que recordar que empezó con Thomas Tuchel, después contrató a Graham Potter y ahorita está cerrando la temporada con Frank Lampard. Ya en su momento, hace varios meses, cuando Boehly despidió a Tuchel, cuando tomó esa nefasta decisión, hice un video explicando por qué me parecía una decisión que iba a ser un desastre, y bueno, creo que ahorita se ha confirmado que ha sido de esa manera. Pero sin entrar en los detalles de esa decisión, hablemos un poquito de lo que se ha gastado Boehly en el tema de técnicos en esta temporada. Le tuvo que pagar a Tuchel casi 13 millones de libras esterlinas por indemnización para despedirlo. Luego le pagó casi 22 millones de libras al Brighton para contratar a Graham Potter, para liberarlo de su contrato. Y bueno, ya nada más con eso vemos que se gastó casi 35 millones de libras esterlinas Todd Boehly en despedir a Tuchel y contratar a Potter. Y a eso habrá que sumar la indemnización que ha recibido Graham Potter, que no se ha filtrado a los medios o no se ha hecho pública la información de cuánto le habrán pagado. Pero si tomamos en consideración que el contrato de Potter a lo largo de 5 años valía unos 50 millones de libras esterlinas, creo que podemos hablar de que le habrán pagado por lo menos entre unos 5 y 10 millones de libras esterlinas para indemnizarlo. Así que estamos hablando de casi 50 millones de libras esterlinas lo que se habría gastado Todd Boehly en técnicos, nada más en despedir y en contratar técnicos en esta temporada. Luego tenemos el caso de Frank Lampard, que yo no sé a quién se le ocurrió contratar a Lampard. Lampard ha dejado clarísimo que no es un técnico capaz. Y sin embargo, no sé a quién en el Chelsea se le ocurrió darle la responsabilidad de cerrar la temporada. Y lo que es peor, a Potter lo despidieron una semana antes de visitar el Santiago Bernabéu en los cuartos de final de la Champions League. Me parece un completo sinsentido. Yo creo que por muy mal que estuviera haciendo las cosas Graham Potter, creo que ya por el simple hecho de continuidad era mejor dejarlo que por lo menos disputara él esos cuartos de final en vez de despedirlo una semana antes e insisto, sustituirlo con Frank Lampard. Si lo ibas a sustituir con algún técnico capaz, pues bueno, quizá hubiera sido mejor, pero sustituirlo con Frank Lampard me pareció a mí un sinsentido. Insisto, sobre todo hacerlo una semana antes de visitar el Santiago Bernabéu. Pero la verdad, yo creo que Todd Boehly ni siquiera vio el calendario antes de tomar esta decisión. Y no lo digo como una exageración, no lo digo como una burla, lo digo en serio. Yo creo que Todd Boehly de verdad ni siquiera estaba enterado de que en una semana visitaban el Santiago Bernabéu. Así de perdido y así de desubicado veo yo a Todd Boehly en este deporte y en esta industria del fútbol europeo. Un desastre absoluto lo del tema de los técnicos. También vamos al tema de los fichajes, unos fichajes que en su momento se hablaba de que había sido muy creativo Todd Boehly para darle la vuelta al fair play financiero. Sin embargo, yo en su momento decía y hablaba también hice un video al respecto de cuáles eran los riesgos de eso. Creo que ahorita que viene ya el mercado de fichajes de verano, estamos viendo, o mejor dicho, vamos a empezar a ver cómo el Chelsea se encuentra en una posición bastante apretada por las regulaciones financieras. Toda esta estrategia de los contratos muy a largo plazo que hizo el Chelsea para sus nuevos fichajes en invierno
Sí, sí le permitían hacer contrataciones importantes, pero también, insisto, le dejaban muy poco margen de maniobra para los próximos mercados. Ahora en el mercado de verano el Chelsea tendrá que empezar a vender jugadores si quiere hacer fichajes. ¿Cuál es el problema también que tiene acá? Que todos los equipos sabrán que el Chelsea necesita vender jugadores. Entonces, si saben que el Chelsea está en necesidad de vender y además si tienes jugadores que quizá no tienen tan buen rendimiento, que no son tan codiciados ahorita en el mercado, pues me parece que será difícil para el Chelsea poderlos colocar, poderlos vender a precios, a buenos precios y recuperar una buena cantidad de dinero por esos jugadores. Así que otra situación bastante complicada para el Chelsea. Y tampoco podemos hablar de que todos los fichajes que hizo Todd Boehly le hayan funcionado bien. Creo que ahí tenemos el caso, el mayor fracaso de sus fichajes, que ha sido el ucraniano Mikhailo Mudryk. Cuando el Arsenal iba a fichar a Mudryk, se hablaba de que lo iban a fichar por unos 60 millones. Después llegó Todd Boehly, ha pagado 100 millones, digo, incluyendo los variables de la operación, ¿no? Pero ha pagado mucho más de lo que el Arsenal estaba dispuesto a pagar. El Arsenal se retiró de esa contienda, no quiso entrar a esa guerra de precios, lo cual me parece que ya quedó clarísimo que fue una decisión correcta. Prefirió el Arsenal ir por Lisandro Trossard, un fichaje mucho más barato y que ha funcionado mucho mejor. Mikhailo Mudryk no ha tenido una buena temporada. Esto no quiere decir que no sea un buen jugador o que no vaya a ser un éxito a futuro, pero creo que es un hecho que en esta temporada no ha funcionado ese fichaje y me parece a mí algo que era bastante obvio. ¿Por qué? Porque, número uno, porque tenía mucha presión por el precio que tuvo el ucraniano, pero número dos, también porque a Mudryk no lo habíamos visto en el alto nivel. Casi no lo habíamos visto en Champions League, casi no lo habíamos visto con selección ucraniana. Era un riesgo, me parece bastante alto pagar tanto dinero por un jugador que no estaba probado. Entonces ahorita tienes un completo fracaso en esta temporada, un jugador por el que desembolsaste bastante dinero y un jugador por el cual me parece que la motivación principal para ficharlo de Boehly fue robarle un fichaje a un rival. Creo que en la actitud del Arsenal vimos la actitud de un equipo que tiene un proyecto deportivo mucho más sólido y enfocado en, o que su criterio para hacer fichajes es no pagar por encima del valor de los futbolistas. En cambio, en la actitud del Chelsea, pues vimos que no era precisamente el valor del futbolista la prioridad para fichar a este jugador. Bueno, otra cosa también que me parece que definitivamente va a afectarle mucho al Chelsea para la próxima temporada y en este mercado de fichajes es que, como les mencionaba al principio del video, el Chelsea no va a calificar a competencias europeas, lo cual quiere decir que no contará con el dinero de la Champions League. Yo no sé qué presupuesto tenga Todd Boehly para este verano, pero definitivamente creo que estaría contando con el dinero de la Champions. Creo que no tener este dinero será un golpe financiero bastante importante para el Chelsea y que definitivamente le va a afectar en sus planes de fichajes en este mercado de verano que va a comenzar en unas semanas. Y bueno, finalmente me parece que ahorita Todd Boehly tiene por delante una decisión en la cual tiene muchísima presión, que es la de quién va a ser el próximo técnico del Chelsea. Se ha equivocado en absolutamente todo lo que ha hecho desde que compró al equipo y ahorita no tiene margen de error, no se puede volver a equivocar. Insisto, creo que nombrar como técnico a Graham Potter fue un grave error, no era momento. Creo que Potter necesitaba seguir madurando como técnico en un equipo donde tuviera menos presión que el Chelsea. Y bueno, ahorita, insisto, en este nuevo nombramiento de técnico, Boehly no se puede equivocar porque no puede darse lujo, con lo que se ha gastado, no puede darse lujo de tener 2 temporadas malas. Entonces tiene una decisión bastante complicada y pues veremos si la toma bien. ¿Cuál es el tema acá? Yo lo dije desde el principio. ¿Cuál es el tema acá? El tema acá es que Todd Boehly no sabe de fútbol. No, o sea, me parece a mí clarísimo que no tiene ni idea ni del deporte ni de la industria del fútbol europeo. Pero eso no es ni siquiera lo peor. Se vale que tú no sepas de una nueva industria a la que entras. Y Todd Boehly no viene de fútbol. Todd Boehly viene de béisbol, de fútbol americano, viene de otros deportes y deportes americanos.
Entonces, se vale que tú no sepas de fútbol. Lo que sí me parece que ha sido el grandísimo error de Todd Boehly es que Todd Boehly no entiende que no entiende de fútbol. Todd Boehly no está consciente de que no sabe de fútbol y de que no puede operar en este deporte como opera en los deportes americanos. Lo dije en su momento también, algo que me pareció un gran error de Todd Boehly cuando compró al Chelsea fue despedir inmediatamente a mucha gente que trabajaba en la directiva del Chelsea, que llevaba muchos años trabajando y que trabajaba bastante bien, gente como Peter Sage o Marina Granovskaya. Yo entiendo que tú no te compras un equipo para operarlo de la misma manera que lo operaba el dueño anterior. Lo entiendo, pero creo que Todd Boehly llegó y rompió por completo con la forma en la que se hacían las cosas en el Chelsea y fueron demasiados cambios. Creo que le hubiera convenido mejor, por lo menos por darle un poco de estabilidad al equipo, mantener a algunas de las personas que, insisto, llevaban muchos años trabajando y trabajando bastante bien en el Chelsea. Y por lo menos, si ya no por ver las cosas de la misma forma que ellos, por lo menos sí por darle estabilidad a un equipo que venía precisamente de una turbulencia tremenda que tuvieron con Roman Abramovich. Sin embargo, Todd Boehly llegó y desde el principio cambió todo, desde el principio quiso hacer las cosas a su manera, ha sido un dueño que quiere estar muy involucrado en las operaciones del club y pues bueno, me parece que ahí están los resultados, un absoluto desastre. Y las malas noticias para los aficionados del Chelsea es que creo que las cosas van a seguir así, porque yo no veo, honestamente no veo que Todd Boehly cambie de la noche a la mañana y tenga la humildad de reconocer que él no sabe de fútbol y que no puede estar tomando las decisiones en este club. Yo creo que él seguirá intentando hacerlo todo y me parece que seguirá con decisiones bastante equivocadas. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Gracias por acompañarme. Que tengan un excelente día. Saludos.